apellidos. Ajá, el nombre completico. Ana Cecilia Telles de González. Uy, Telles de González. ¿Y hay alguna razón por la cual le hayan puesto Ana Cecilia? Sí, una razón me decía mi mamá, que cuando nací era muy blanca. Entonces me iban a bautizar Blanca Cecilia. Ah, Pero como se demoraron en bautizarme, me fui poniendo más trigueñita y decidieron ponerme el nombre de la mamá de la Virgen, porque la mamá de la Virgen se llamaba Ana. Entonces me pusieron Ana Cecilia. ay, yo no sabía eso, Ana Cecilia. ¿Y dónde nació? En Bogotá, Colombia, Suramérica. Bueno, Abia, ¿cómo te estás sintiendo el día de hoy? El día de hoy bastante mejor, ¿Mejor? más animada. Sí, la verdad que he llevado una vida dentro de todas las normas de nuestra religión, de nuestra creencia en Dios y todo, lo más bien que se ha podido. He luchado mucho por eso. Bueno, en Maracaibo porque ya tenía mis hijos y ya fue, mi vida cambió completamente alrededor de ellos. Uh-huh. Y sí, en medio del fastidio por el calor tan horrible, vivía muy feliz, muy feliz. Hicimos unos como 22 años quizás, muy tranquilo. ¿En Maracaibo? Sí. ¿22 años? Pues sí, a ver, bueno, fueron 2 etapas, ¿no? Que estuvimos en Venezuela. En la segunda etapa que ya estábamos todos, sí fueron tal vez unos, cuando nos regresamos a Colombia, a ver, Marta ya se iba a graduar, tenía 20, espérate, hago cuentas, 59, 21, ¿no? Mi papá era de una familia como muy distinguida de Bogotá y mi mamá, ellos eran todos profesionales, pero tenían una gran panadería, que en esa forma fue que mi mamá conoció a mi papá. Y mi mamá, en un local que tenían ellos en su casa, ella lo alquiló para poner un pequeño negocio y era panadería y era víveres y era todo eso, sí. Pero eso ella tendría que unos 15 años, imagínate. Ah, ¿cuando lo conoció a él? Sí, Oh. cuando yo nací mi mamá tenía 16 años. ¿Se casaron rápido o tuvieron hijos? Ah, ¿Se casaron o...? sí, se Okay. casaron y a disgusto de la familia de mi papá, porque ella era una muchacha que no tenía ni familia siquiera ni nada, pero la querían mucho por lo trabajadora, por lo honesta y sí, porque ella solita salió adelante con su negocio. Mi mamá, una mujer muy luchadora, muy con ideas muy adelantadas para su edad, para su época, no para su edad, sino para su época. Uh-huh. Con un carácter bastante fuerte, Uh-huh. pero luchó mucho en la vida porque fue huérfana desde que nació. Ah, nació huérfana. Sí, ella
pues no nació huérfana, Bueno. sino que porque tuvo que tener mamá, como decía ella. Decía mi mamá, yo no conocía a mi mamá ni a mi papá, seguramente nací debajo de una piedra porque ella no los conoció. Recuerda que la criaron unos tíos que eran muy tiranos con ella, sí. Y, y, y muy pronto quedó solita, no sé por qué, y comenzó ella a luchar sola en la vida, que fue cuando conoció a mi papá. Pues mira, era un poco difícil porque uno joven no alcanza a comprender las necesidades de la gente mayor. Y como uno no tuvo los sufrimientos que ella tuvo, porque ella nos proporcionó una vida diferente, entonces uno a veces se molestaba. Y eso yo creo que es muy normal todavía, que los hijos siempre se molestan con con la educación de los padres, con las prohibiciones, con que no salga, con que no llegue tarde, con esas cosas. Entonces, todo eso sí, yo a veces me rebelaba. eh, Nunca peleé con mi mamá así, decirme voy o que ella me echara. No, Dios no, nunca jamás, eso sí no. Pero que sí, sí, no me llevaba bien y yo reconocía, pero mi mamá no me deja tener una amiga, no me deja ir a una fiesta, no me deja ir a nada. Yo no aprendí a bailar porque yo nunca fui a una fiesta. Ella tenía miedo de que ella no pudiera controlarme o mejor dicho no pudiera cuidarme. Entonces sí, ella me tuvo bastante restringida en toda esa actividad. Yo me vine a liberar y todo fue cuando me casé, porque ya, pues, ya con Mario ya fue distinto. Y sin embargo, mi mamá, yo después de casada, ella me controlaba también mis salidas. Que ya vivíamos en Zipaquirá y que me iba para Bogotá sola, eso para ella era tremendo, porque Mario jamás me dijo que no. Y yo cogía mi bus o lo que fuera y me venía donde Eunice, donde mis amigas. ¿Sí? ¿A quedarte? A visitar. No, a visitar. No, pero a veces me quedaba el fin de semana y luego Mario venía a recogerme. ¿Sí? Sí. Nosotros teníamos carrito, pero yo no manejaba y él se lo llevaba para su trabajo. Entonces, teníamos un carrito más viejo. Tuvimos carritos viejos. Y, y sí, yo le decía a Mario, por ejemplo, un sábado, hoy me voy para donde Eunice, me recoges mañana. Y sí, yo me quedaba a dormir donde Eunice, por eso fue mi amiga y mi hermana. Daniel. 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 Telles Pulido. Y él trabajaba entonces en el negocio que tenía. En el negocio que tenía, sí. El vivero. Sí. Ok. ¿Y cuándo falleció Daniel? Uy, en el mismo año 28, yo nací en julio y él en el accidente del barco, en la tragedia del barco, murió en junio. Faltaba un mes para que yo naciera. No habías nacido. Pobrecita mi mamá, imagínate. Esa tragedia tan terrible, perder a su marido tan jovencita ella. ¿Y cómo crees que eso la afectó? ¿Cómo creo que? ¿Qué la afectó? La afectó muchísimo, pero tenía una hija o estaba esperando un hijo. En esa época no se sabía qué era y ella tenía que seguir luchando porque la familia de mi papá no la apoyó mucho, porque siempre la tuvieron más bien no menospreciada porque ella era muy orgullosa, mi mamá era muy orgullosa y tampoco nunca pidió ayuda. Tampoco nunca pidió ayuda, sino ella sabía que ella sola podía salir. Y así lo hizo. Mi mamá me enseñó a leer como desde los 3 años, imagínate.
Entonces yo a los 4 años ya leía periódico y todo. Y mi mamá me llevaba a la casa de mi abuela, que se llamaba Lucrecia Pulido de Telles. Y la señora, encantada conmigo de que yo iba, que tan chiquita ya leía y todo, me quiso mucho, la abuelita me quiso mucho. Pero había una tía mía, una hermana de mi papá, casada con un capitán del ejército y desde luego en otra posición social, y no tenían hijos. Entonces vieron la oportunidad de que ellos me podían adoptar y que mi mamá pues me entregara a ellos, que mi mamá estaba sola, que no me podía seguro darle educación ni nada y que ellos me adoptarían. Y ahí sí mi mamá se alejó completamente de ellos. Nunca más volvió, nunca nada. Se cambió de casa, se cambió de todo, porque tenía miedo de que me quitaran de ella. Había un tío que se llamaba Alfredo, que él era abogado. Y le había dicho a mi mamá, él sí quería, estaba de parte de mi mamá, y que por nada del mundo él iba a permitir de que me quitaran del lado de mi mamá. Y que si mi mamá quería, ella podía entablar una demanda por, eso es anterior, porque tan vivo el capitán del esposo de mi tía y mi tía, que ellos adujeron que mi papá era empleado de la compañía naviera y mi papá no era, entonces les dieron una gran indemnización por la muerte de él. Es de película, yo te digo, es de película. Entonces, Alfredo, que era abogado, le dijo a mi mamá que eso se podía reclamar y que si ellos no aceptaban darle parte a mi mamá de esa indemnización que les dieron, que ella podía denunciarlos, digamos, o aclarar de que mi papá no era empleado de la compañía. Pero mi mamá no quiso meterse en nada, lo que hizo fue alejarse. Cuando mi mamá se volvió a casar, yo tenía 5 años. ¿Y cómo lo conoció ella a él? En uno de sus negocios. En uno de sus negocios, porque él era contador y le ayudaba a llevar sus cuentas y todo, porque mi mamá fue muy emprendedora y salió adelante. ¿Y cómo se llamaba él? Alfonso Cifuentes. Él nació en el año 34, en el 19 de marzo. Okay. Y fue otra bendición que Dios me dio a mí, al hermano. Ay, el hermanito. ¿Y cómo se sentía al comienzo cuando sabía que su mamá estaba embarazada y que iba a tener un hijo? No, yo feliz porque era una hermanita. Era una hermanita y vas a tener una hermanita con quien jugar y una hermanita y una hermanita. Y cuando nació hermanito, no lo quise. No, cuando ya nació hermanito, no. Por eso le hacía todos los males que podía. Porque mi mamá, claro, quería que me encariñara de él, de mi hermanito, y me mandaba que le diera el tetero, que le ayudara, que lo entretuviera, que lo meciera en la cuna, y lo mecía hasta que lo mandaba al otro lado. El primer colegito que tuve, un kinder, bueno, en esa época no era kinder, no había ni kinder, ni pre-kinder, ni nada de esas cosas, era colegito y de una vez lo enseñaban a uno a primero, a lo que fuera, era a leer y a lo que fuera. Nada de manualidades ni de todas las cosas que ahora les enseñan a los niños.
Eso era directo a aprender lo que fuera, a rezar las oraciones, por lo menos en mi caso. No sé si en los casos de la gente rica era diferente, pero nosotros éramos pobres. No nos faltó nada, gracias a Dios. Y ya cuando mi mamá se casó y todo, pues hicimos una vida modesta, pero cómoda, sin nunca tener que pedir prestado nada. Tal vez esa fue mi herencia que me dejó mi mamá, que a pesar de las necesidades y todo, mi mamá era una administradora increíble. Y nunca faltó cantidades de comida, no nos faltó ropa, no nos faltó colegio, no nos faltó nada, porque ese era el afán de mi mamá, de que estudiáramos, de que que no fuera a pasarnos lo que a ella, porque ella no tuvo mayor estudio. ¿De dónde si no tenía familia antes? Claro. Ella por su cuenta, lo que sabía lo aprendió por su cuenta. Bueno, yo creo que cuando entré al colegio, por estar, sí, como siempre estaba tan solita, entonces cuando entré al colegio ya tuve amiguitas y sí, sí, eso tenía yo como 4 años que ya entré a un colegito que quedaba a la vuelta de la casa. Ay, pobrecita mi mamá, ella para que yo nunca me fuera, porque yo me iba solita porque era a la vuelta de la casa. Mi mamá tenía su negocio, pues ella me ponía en la puerta y daba la vuelta y ahí estaba el colegito, pero le daba miedo en la esquina, que cuando ella ya no me pudiera ver, que no entrara yo al colegio. Entonces ella siempre me decía que en la esquina había un policía que me estaba cuidando, que cualquier cosa que me pasara, que yo le dijera al policía. Entonces yo le tenía miedo. Y era que en realidad antes en Bogotá, en las esquinas había policía. En esa época había policía. Entonces yo le tenía miedo y no, él llegaba, volteaba y al colegito, sí. No recuerdo en qué año estaría yo, sí. Sí, en cuarto, sí, en tercero. Habían unos hermanos, eran 3 hermanos de apellido Martínez, ¿sí? Que no sé por qué, yo fui buena estudiante, la verdad, y la directora del colegio de la enseñanza era muy amiga de mi mamá. Entonces, pues sí, ella estaba muy pendiente, amiga de mi mamá, conociéndole toda su trayectoria y todo. Entonces ella me cuidaba a mí mucho. Y yo fui buena estudiante y en realidad yo rendía mucho y mis notas eran buenas. Estos niños no, estábamos en el mismo curso, estos niños no. Y como eran 3, entonces siempre estaban envidiosos, ¿no? Sino que sí, siempre me metían en cuentos a mí todo del colegio. Y, y un día, no sé cuál fue el motivo, porque si fue por mis notas o porque me esperaron en el colegio. ¿Tú conoces lo que es un aljibe? Es un pozo de agua en la tierra. Y allá eso lo habían acondicionado para uno antes de ir a costura lavarse las manos y sí, sobre todo después del recreo para lavarse las manos y volver a clase o a lo que fuera. Y ese día estaban ellos ahí lavándose en las manos y yo también fui a lavarme las manos y me empujaron y me mandaron al tanque. Uy, no. Sí. Ay, eso fue terrible, sí. Yo no sé cómo pude salir de ahí y en lugar de yo ir a poner la queja al colegio, no sé cómo pude, yo me salí y me fui a mi casa porque el colegio también era cerca. No siempre le ponían cerca de las casas a estudiar.
y llegué toda mojada a mi casa y mi mamá, qué susto tan terrible y qué rabia y qué todo. Me puso algo encima y me llevó ropa y todo, pero me llegó así mojada para que vieran qué era lo que me habían hecho. Estos muchachos nunca pensaron de que iba a ocurrir eso, sino que yo tal vez me quedaba callada o asustada. Y, y entonces, claro, se asustaron cuando los llamaron y que me vieran así, o no se habían dado cuenta de lo que habían hecho, yo no sé qué. Bueno, eso ya pasó, los sancionaron, los suspendieron por un tiempo, llamaron a los papás de los muchachos y todo eso. Y ya había la mayor, una Blanca Martínez, me parece verla, era una rubia muy bonita, altísimos. Eso eran todos más grandes que yo, es que yo era como de las pequeñitas de la clase, por lo que yo había adelantado, pues, ¿no? Esos ya eran grandes. Y una rubia y era la más gritona y la más que mandaba y todo eso, Blanca Martínez. Y el muchacho se llamaba Pedro, yo no me acuerdo. Ese era el menor. Lo cierto fue de que eso se causó un escándalo terrible en el colegio. Y entonces, eh, pues entonces me amenazaron de que me iban a esperar a la salida del colegio para que ahí sí yo no tuviera a quien quejarme ni nada. Entonces yo le conté a mi mamá y ella Entonces no, nunca pasó. Nunca pasó porque lo suspendieron, lo reprendieron, yo no sé qué, pero nunca me hicieron nada más. Nada más me hicieron, sí. Que me sentía muy cohibida en la casa y quería liberarme. Liberarme en el buen sentido, ¿no? Tener uno su dinerito, poder hacer uno sus compras y todo. Sí, ya eso es como instintivo de uno, que ya uno quiere estar con un poco más de libertad, sí. No, yo cuando comencé a coger mi tranvía yo sola y todo eso, sí, ya me sentí, ya para ir al trabajo. Sí, ya uno ya se siente más persona. Y eso tenía yo 16 años cuando comencé a trabajar, porque no había terminado de estudiar. ¿Cómo se llamaba la droguería? En la droguería Nueva York. A relacionarme con la gente, a aceptar la gente como es, porque uno no puede cambiar a nadie. Y si uno quiere vivir en paz y convivir con todo el mundo, hay que aceptarlo como es. Sí, no, es que esa es la vida. O si no, yo no me hubiera podido adaptar a tantas situaciones después de que nos casamos y nos fuimos y estuvimos en situaciones difíciles, porque no todo en la vida es de que uno se casa o que esto y que todo le va súper bien desde el principio. Y nosotros recién llegados a Venezuela la segunda vez cuando tuvo a Mario la pérdida de que le robaron sus máquinas, pasamos unas situaciones bien difíciles, pero encontramos el apoyo de los amigos, porque habíamos hecho amigos. Entonces, esas son lecciones de vida, que los amigos son parte a veces más que de la familia, porque están cerca. Yo siempre tuve mi familia lejos. Mi mamá. A mi mamá, porque a mi mamá, ¿quién la cambiaba? Y yo no quería estar eternamente disgustando ni pelear, y yo quería mucho a mi mamá. Claro. Yo quería mucho a mi mamá. Es que lo que ella luchó fue grandísimo porque ella
tuvo la desilusión en su segundo matrimonio, que tuvo que separarse por la, la diferencia de caracteres, siendo que el papá de Álvaro fue una persona muy correcta y todo, y siempre estuvo pendiente de él también. Álvaro también sufrió eso, pero él sí tenía su abuela. Y allá él iba a estar con su papá. Ujú. Así de que sí, la vida no es fácil, pero hay que saberla llevar. Porque si no vive uno amargado. Y eso sí no quería yo. Y más cuando ya nacieron mis hijos, yo no quería darles o dejarles de herencia amarguras ni sufrimientos. Fíjate que a ninguno, ni a Álvaro, ni a mi mamá, ni a él, la separación fue traumática. Así de que no volvieran a hablarse, de que se detestaran, no, no, no. Nada, nada, porque cuando Álvaro se vino que mi mamá ya se fue para Cali y todo, ella se fue para Cali por lo que yo me casé y yo me quedaba en Zipaquirá y ella no quería que ya quedarse. Mentiras, era cuando ya teníamos el proyecto de irnos para Venezuela. Entonces ella dijo, no, yo no me quedo aquí. Ya había conocido a la familia de Mario, que ya Mario nos había llevado y la quisieron a mi mamá dentro de lo que ella se dejaba querer, porque mi mamá no era una persona cariñosa ni nada de eso. Tal vez por sus mismos sufrimientos se le endureció mucho el carácter. Y ya había conocido a la familia de Mario y se querían y todo, y ella se animó. Y bueno, se fue con Álvaro también, con Álvaro, que él todavía no trabajaba ni nada. Cuando llegaron a Cali, compraron su casita porque mi mamá tenía sus posibilidades y ellos mismos la terminaron de arreglar y de todo, y bueno, ya hicieron su vida. Y fue cuando Álvaro se fue a trabajar en Chicaya, a la represa, la siderúrgica. Sí, porque Álvaro es muy bondadoso. Y él era una persona bondadosa. Y Álvaro ha sido, imagínate, y apoyó mucho a mi mamá, muchísimo, él la apoyó muchísimo. Y hasta el último momento, él, así como está ahora conmigo, hasta el último momento pendiente de nosotros, sí. Qué bueno. El hermanito. El hermanito, que Dios me bendijo con ese hermanito tan bueno. Ay, sí, porque en todo momento él ha estado. Imagínate cuando murió Mario, ¿quién fue el soporte nuestro? Él. Toda la vida he sido rezandera. Todos los días. Eso sí me lo inculcó mi mamá, porque mi mamá fue una persona a veces contradictoria, porque uno dice con ese carácter tan fuerte de ella, pero eso le sirvió tanto. Es que a veces la fortaleza de carácter sirve mucho para tomar decisiones y en el nombre de Dios hacer las cosas, aunque no se hayan analizado si van a salir bien, si no van a salir, porque cuando uno se pone a analizar mucho, siempre va a encontrar contras, porque puede que uno tenga la intención de hacer algo y si comienza a analizar dice, pero si no,
pero si no pasa, pero si no. Entonces hay veces cuando uno es como decidido y la fe en Dios es lo que lo impulsa a hacer las cosas sin analizarlas demasiado. Es que yo digo que la fe es una esperanza, es una ayuda tan grande. de- sí, yo sí, y cada día, porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que Dios ha estado siempre con nosotros, que uno tiene que aceptar a la gente como es Ujú. y la gente responde. Pero si uno se pone a pelear y a reclamar, la gente se aleja. Uy, no, yo a esa vieja yo no la llamo más ni le digo ni nada, porque no, porque me tiene que reclamar a mí, sí, bueno, sí, no sé. Entonces sí, eso sí, yo he tenido esa política, digamos, de aceptar a la gente como es. Y todas mis amigas no han sido perfectas. Beatricita era difícil, Eunice fue difícil, todo el mundo somos difíciles. Somos humanos y tenemos muchas fallas. Somos humanos y tenemos muchas fallas. Entonces lo que uno necesita es comprender y una dosis, y, ¿qué te digo yo? Una dosis altísima de tolerancia, porque la tolerancia es la que lo hace a uno aceptar a la gente. Ay, mira, si supieras las circunstancias tan chistosas. Nosotros vivíamos en Bogotá, mi mamá, Álvaro y yo. Y yo trabajaba, Álvaro estudiaba. Conocimos a Irene, nuestra amiga de Zipaquirá, por un amigo que trabajaba en la planta de soda en Zipaquirá. Entonces ya por la amistad y todo comenzaron las invitaciones de que Irene nos invitaba los sábados a los paseos de los hornos y, y como Mario trabajaba también en la planta de soda, Mario mi marido, entonces ellos eran amigos y se encontraron con Irene y todo. Lo conocí en la casa de Irene. Lo conocí en la casa de Irene, en un momento que ni de peligro yo pensar de que de novio, porque yo estaba de novia, esa es otra historia. Ay, no, Pues esa ¿sí sí te la acuerdas? conozco. Ah, bueno, sí. Que era un muchacho del barrio, amigos de la Del familia, ¿no? director del colegio donde estudiaba Álvaro. Entonces, claro, ellos daban por seguro que yo me iba a casar con este muchacho. Él estaba estudiando ingeniería. Conocí a Mario en una famosa reunión de esas de Irene. Y bueno, eso ya pasó en un fin de semana. Y claro, conversamos y toda la cosa, como con toda la gente. Pero Mario sí se interesó mucho. Yo no. Además, como no era así como un tipo llamativo ni nada. ¿No? No, Normal. un morenito normal. Sí, no. Muy simpático y tocaba guitarra y cantaba y todo eso. Pero no, así para las reuniones yo no me volvía a preocupar de eso. Ya nos volvimos a Bogotá y yo ya estaba trabajando, claro. Y cuando salí en la tarde del lunes siguiente de la droguería, lo encontré en la esquina de la calle, ahí esperándome. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? No sé qué. No, que vine a saludarte y que esto y que lo otro. No, a saludarla porque uno ni se tuteaba mucho en esa época. No, que vine a saludarla, a ver cómo habían llegado, que no sé qué, y a traerle estas, mire, estas ciruelitas de Zipaquirá que son muy ricas, y todo esto y lo otro. Y bueno, ay, mil gracias y todo. No, 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 yo la acompaño hasta la casa. No, eso sí no, porque a mi mamá no le gusta que me acompañe nadie. No, bueno, me quedo antes y todo. Sí, se despidió como 2 cuadras antes y, y ya era 2 o 3 veces por semana. Venía de Zipaquirá, porque él vivía de Zipaquirá,
a esto. Y ya comenzó, y comencé, y ya me di cuenta, sí, que era un hombre muy, muy sano, muy bueno, aunque tenía en Zipaquirá fama de, de parrandero y por eso, por lo que tocaba y todo, y sí, no era tomatrago, Mario nunca fue tomatrago, pero él en las reuniones las disfrutaba, sin necesidad de tomar ni nada, muy alegre, bailarín, todo eso, entonces sí. Y seguíamos reuniéndonos con mi mamá y con Álvaro y todo lo mismo. Y entonces fue cuando ya siguió viniendo, ya fue la cosa más en seria y quiso hablar con mi mamá y mi mamá lo sacó con una que no viene nadie de nada. Ella se opuso mucho a a nuestro noviazgo. Entonces lo que hacíamos era que él se venía donde unos amigos que tenía en Bogotá y por eso él estaba muy relacionado con José Bellaer, el ciclista, los jugadores de fútbol de esa época, Pedernera, todos de esa época porque le gustaba mucho el fútbol. Y se venía el sábado de Zipaquirá o el viernes y se quedaba ahí con ellos. Y el domingo a las 6 de la mañana, que era cuando yo iba a misa, él iba a la iglesia para podernos ver un poquito. Ay, Dios mío, qué tiempo, sí. Y era la única, ¿no? De resto, todo, hasta que una vez me enfermé y no fui a trabajar, claro. Entonces él ya no me vio ahí, el que salía ni nada, y se fue a la casa. Y le dijo a mi mamá que, bueno, que si su intención era matarlo, pues que lo matara, pero que él tenía que saber de mí, cómo estaba y que sus intenciones eran formales, que él quería casarse conmigo, que no sé qué, que esto y que el otro. Mi mamá, completamente, porque lógicamente el hijo del director tenía mejor porvenir, era, pues sí, ¿no? Siempre uno quiere para los hijos lo mejor. Entonces se opuso mucho. Pero ya después tuvo que ceder. No nos quisimos casar escondidas. Nunca me dijo Mario de salirnos, ni no. Yo no lo hubiera aceptado tampoco. Entonces sí. Y fue cuando se enfermó la mamá. Él me presentó a su familia por carta, por teléfono. La señora me llamaba, me escribía. Así conocí a mi cuñada, a las muchachas, a todas ellas. Y todas me quisieron sin conocer por foto. Porque antes sí, ni modo. Y, y se alegró mucho cuando supo de que nos íbamos a casar, porque como Mario había sido así tan parrandero y todo, y él duró en la naviera como yo no sé cuántos años viajando. Entonces él tenía, todo el mundo decía que él tenía novias y esposas y de todo en todas partes, porque como viajó tantísimo, entonces no tenía sitio fijo, él siempre andaba viajando. Entonces la señora se alegró. Y fue un vínculo que volvió a tener con su mamá cuando me conoció a mí, porque yo le escribía a la señora y yo hacía de que él le escribiera y todo eso, y le contaba en qué estaba y todo eso. Entonces la señora me quiso mucho. Y la familia de Mario me quiso mucho y los que quedan me quieren, sí. Es el día del Carmen, mi mamá dijo que ni por el chiras me fuera a casar el día de su cumpleaños porque le amargaba el día. Entonces lo dejamos para el 17. Por eso fue que... Y como entonces él tuvo que viajar a Cali eso fue otra historia, porque él tuvo que irse como en mayo para Cali porque la mamá se enfermó. Y como te digo, yo volví a establecer el vínculo de él con la familia, porque la familia a veces ni sabían dónde estaba. Entonces ya esa temporada la pasó él allá con ellos, muy pendiente de su mamá, ya de sus hermanas, y bueno, volvió a ser de la familia. Y
y la señora murió. Mm. La señora murió muy triste, muy afligido. Nos contó, y espere a ver qué más pasaba, porque nosotros nos íbamos a casar en mayo. Sí, Pero, después tuvieron que aplazarlo y casarse pero en cuando otra. él regresó, Mm. porque no volvimos a saber de él en mucho tiempo, tal vez todos los trámites como él era el varón de la casa en realidad, entonces él era el que se tuvo que encargar del entierro, de todas las cosas de eso, tal vez y la pena y todo eso. No volvió a llamar, me llamaba por teléfono antes, pero no volvió a llamar, no volvió a escribir, ¿Y qué pensabas tú en ese que momento? se había acabado. Yo le había ofrecido, le había hecho una promesa al señor de Monserrate, que si ese matrimonio no me convenía, pues que no me casara, que que si hubiera alguna cosa. Y cuando murió la señora y él no apareció de nuevo que sería como en 3 semanas, entonces dije yo, no, esto se acabó, esto es ya un aviso de Dios. Yo como que me vuelvo para Bogotá y vuelvo a trabajar, porque me habían dicho en la droguería que cualquier cosa que yo volviera, que tenía mi trabajo. Esa gente fue magnífica conmigo. Entonces, yo eso ya estaba pensando cuando llamó. Sí, que se regresaba, que todo eso le dije que no se preocupara, que estuviera tranquilo, que lo podíamos aplazar, que ahora no era el momento, que yo quería volver a trabajar. No, 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 no. Yo la semana entrante ya estoy allá, nos vamos a casar muy, eh, ¿cómo se llama? Sobriamente, muy Sí, el luto. sencillamente, un desayunito, no sé qué, y ya. Ay, muy detallista, muy cariñoso, muy considerado. Ay, él le provocaba a veces como que uno no pisara el suelo. Dios mío, sí, era extremo. Imagínate, por ejemplo, un detalle cuando ya estábamos en Maracaibo, ya con las niñas y todo. eh, Todavía no había nacido Mario Daniel. Ay, pero yo con lo de la planchada sufría mucho. Ay, por el calor y todo eso, ay no. Y esos vestidos de las niñas con tantas cosas y todo. Y los uniformes ya cuando estaban estudiando, en fin. Y él no me dejaba planchar. Él salía y alguna mujer me llevaba para que planchara. Él iba y la buscaba y sí. No, muchos detalles. En Zipaquirá, antes de irnos y todos los sábados, las flores, todos los sábados mis flores, mi revista y mi paquete de dulces. Y la salida, que se almorzar muy modestamente, pero, pero felices, felices, felices. Sí, no, yo la verdad fui muy feliz en mi matrimonio. Nunca. Me desesperaba el calor de Maracaibo, yo era la que regañaba, yo era la que protestaba, yo la que todo. Y el callado. Ya vengo, ya vengo, mija, un momentico que tengo que ir a hacer algo. Pero mientras me pasaba y que tal vez él no se fuera también a disgustar, se iba. Cuando volvía, pues que ya me venía con unos dulces, con una cosa, con algo. Fue maravilloso. Todo el mundo decía que éramos un matrimonio ejemplar. Y cuando teníamos ya 25 años o así de casados, ¿y cuántos sé que se casaron? ¿Cuántos, mija? ¿Como 10? Ya como 10. Y teníamos 25. Sí, Dios me premió por todas partes. Por eso fue tan dura la muerte de él.
bueno, Dios me dio valor para superarla y enfrentarme a la realidad, que era sacar a mis hijos adelante. 25 años estuvieron casados. Estuvimos 31, ¿no? 31. 31. ¿Y nunca volvió a tener otros pretendientes? Sí, Sí. sí, allá en Maracaibo. A ver, mis amigos, que el papá de Luis y Dunia, que el papá de Luis también estaba viudo, y Dunia, que no me podía quedar sola, que yo estaba muy joven. Que, pues claro, ellos estuvieron con nosotros en toda la enfermedad de Mario. Y ella me decía que yo no me podía quedar sola con 3 hijos y que necesitaba un apoyo y todo eso. Y ay, yo tenía tanta fe en Dios. No, yo a padrastros no les pongo a mis hijos. ¿Por qué? Yo no, porque yo de pensar de que alguien los fuera a gritar y un españolete de esos, no. Españolete. Sí, porque el papá, ellos son españoles, el papá de Luis. De Dunia son, ellos son, ¿cómo se llama? Ay, libaneses. La familia de Dunia son libaneses y ellos son españoles. Entonces yo no, y tenía que pensar enseguida en irme con ellos a España y que iba a tener mejor vida en España. Y ay, Dios, no. Y no, yo no me sentía capaz de volver no. Yo no. Había sido demasiado feliz y demasiado querida para exponerme. Quién sabía que yo tenía, me sentía capaz de que iba a sacar a mis hijos adelante, de que podía volver a trabajar en algo, porque como yo no volví a trabajar, sino siempre en la casa y todo, pero yo me sentía capaz y le pedí a Dios que me ayudara. Sí, recién que nos casamos, claro, no quedaba embarazada, nada. Tuve 2 o 3 pérdidas y luego nada, luego ya se presentó. Eso fue en los 3 primeros años. Yo me casé en el 49, sí. En el 52 nos fuimos para Venezuela. Y ya en Venezuela, pues ahí en Bogotá sí, me veía el médico y todo eso. Y decían que tenían que dejar que yo creciera. Estaba muy joven, que creciera aún más, que se me crecieran mis órganos porque tenía la matriz infantil. Entonces ese era uno de los motivos que perdía, que tenía las pérdidas, ¿sí? Porque mi matriz no soportaba peso. Al llegar a Ojeda, sí, me comencé a sentir mal por el calor. Cuando estábamos viviendo en San Cristóbal, no me sentía nada mal. Tuve una amiga magnífica y Rosita Palotini, excelente amiga, que como me ayudó, porque Mario no conseguía casa en Ojeda y yo me quedé viviendo enfrente de la casa de ella en un apartamento, y ella estaba tan pendiente de mí. Ella sí vivía con su esposo, sus cuñados, tenía su empleada. Entonces ella me mandaba a su empleada todas las noches a que se quedara conmigo, a que me acompañara. No, los ángeles que le ponía uno a Dios en el camino. Pero resulta que esa es otra historia, de que en ese apartamento donde yo viviera, que asustaba. En ese edificio era de un sacerdote, y ese edificio casi no lo habitaban porque asustaban. Habían 4 o 5 apartamentos, no era grande, era una cosa pequeña. Lo demás estaba desocupado. En el mío, que era en el 3er piso, enseguida quedaba la terraza, que era donde se lavaba la ropa y todo.
Y esa terraza era de piso de metal. Eso era metálico, ¿no? Sí, no sé por qué, pero eso sonaba. Cuando uno caminaba sonaba. Y yo toda, cuando ya Mario comenzó a viajar, él consiguió trabajo, pero en Ojeda, entonces se tenía que ir toda la semana para allá y venía los fines de semana. Y yo todas las noches, ay Dios mío, oyendo esas pisadas Ay, y, no. y que bajaban la escalera y la escalera quedaba enfrente del cuarto nuestro. Y yo le decía, Pastora se llamaba la muchacha de Rosita, y ella, yo no me quedo sola, señora Cecilita, yo no. No, 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 pastora, venga, se queda conmigo. Y ella ponía ahí su camita al lado mío y ahí dormíamos las dos y las dos muertas de miedo. Mi mamá en esa época quiso ir para saber cómo estaba yo y cómo esto, y quiso ir. Y también se estuvo ahí. ¿Y ella qué dijo? Y ella que no creía en nada de eso, que eso eran puros cuentos chinos de los espantos y de las brujas. No, eso ella nunca creyó en eso. Y ahí sí se asustó y se fue rapidito para Bogotá.